Aunque aún no se ha anunciado oficialmente el ajuste por costo de vida, el COLA, para el próximo año 2025, por parte de la Administración del Seguro Social, es muy importante comprender cómo es que se calcula este aumento en los pagos del Seguro Social. Y es que el COLA se calcula utilizando el índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados en zonas urbanas y trabajadores administrativos. Un índice, el cual compara los precios de una canasta de bienes y de servicios de consumo comunes en periodos de tiempos específicos. Y es que este cálculo se basa en los datos del tercer trimestre del año en curso. Os hablamos de julio, agosto y septiembre. Luego de esto se compara con los datos del mismo periodo del año anterior. Y es que este resultado es el porcentaje de aumento que se estará aplicando a los pagos del Seguro Social para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación. Pues muy bien, teniendo esto en claro, aunque aún no se ha anunciado oficialmente el COLA para el 2025, algunos organismos ya pueden realizar ciertas estimaciones y predicciones basadas en datos económicos, los cuales ya tenemos disponibles hasta el momento. Es que es muy importante estar atentos a estos anuncios oficiales, porque de este modo podemos comprender cómo es que la inflación está interactuando en los primeros meses del año, y podemos notar un cierto patrón, el cual podría continuar por el resto de estos meses, y de este modo tendríamos un número bastante similar a lo que sería el COLA oficial para el 2025. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, las predicciones más interesantes que hemos visto en estos últimos meses por parte de grupos o organizaciones muy importantes sobre el Seguro Social. Por ello te invitamos a que prestes mucha atención a cada detalle que estaremos informando y de este modo tomes tus propias conclusiones. Después de la publicación del informe de índices de precios al consumidor, correspondientes al mes de abril, las predicciones nos indican que el aumento de los beneficios del Seguro Social podría ser ligeramente mayor al COLA que estuvimos en este año 2024. Según una estimación por parte del Senior Citizens League, uno de los grupos más importantes de personas mayores no partidistas del país, el ajuste por costo de vida del Seguro Social para el año 2025 podría ser del 2.66%. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, los pagos en promedio de los jubilados en este mismo año es de $1,907. Estamos hablando de un posible aumento del 2,6%, lo cual subiría este monto a los $1,956. Por otro lado, los beneficios de seguridad de ingresos suplementario, el SSI, en este año son de $943, pues con un COLA del 2,6%, estos estarían subiendo a $967. El COLA oficial para el 2025 será anunciado en el mes de octubre de este año, como lo hacen todos los años. Todo esto será una vez que se hayan compartido los datos del CPI de julio, agosto y septiembre. Oficialmente este nuevo ajuste por costo de vida estaría entrando en vigor desde diciembre, para aplicarse a los pagos de enero del próximo año de los beneficiarios del Seguro Social y del SSI. Cabe recalcar que los primeros beneficiarios en ver esta nueva tarifa de pagos serán los beneficiarios del SSI, ya que ellos reciben el pago adelantado correspondiente de enero 2025 en diciembre de este año 2024. ¿Y por qué es muy importante comprender todo esto? Es que recientemente revelaron cuándo se agotarán los fondos para el pago de beneficios del Seguro Social, y debemos ver cómo es que el COLA podría contribuir o no a este propósito. Cada año la Junta de Síndicos del Seguro Social
nos publica un informe anual sobre el estatus financiero que tienen los fondos de fideicomiso del Seguro Social, en el cual se incluyen dos fondos, que es el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, al igual que el Fondo del Seguro por Incapacidad. Y es que, como en años anteriores, esta junta encontró que los programas del Seguro Social, y ojo con esto, también los fondos del Medicare, continúan enfrentando importantes problemas de financiamiento, que por sí mismos, si no encuentran alguna solución, podrían resultar en pagos incompletos en los próximos años. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo se podrían agotar estos fondos? Según las más recientes estimaciones, el Fondo Fiduciario del Seguro Social, de Vejez y de Sobrevivientes podrá pagar el 100% del total de las prestaciones programadas hasta solo el año 2033. Una vez que estas reservas del fondo se lleguen a agotar, los ingresos continuos del programa serán solo suficientes para poder pagar el 79% de estos beneficios. Luego tenemos el Fondo Fiduciario del Seguro de Incapacidad, el cual sí tiene ciertas estimaciones más interesantes, ya que este fondo podrá continuar pagando el 100% de los beneficios hasta el año 2098. Luego, por otro lado, tenemos el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario, el cual podrá pagar el 100% de este total de beneficios programados hasta el año 2036. Una vez que estas reservas de este fondo se lleguen a agotar, los ingresos continuos del programa solo serán suficientes para pagar el 89% del total de los beneficios programados. Y pues luego tenemos el Fondo Fiduciario del Seguro Médico Suplementario, en el cual no existe problemas de financiamiento, ya que a diferencia de otros fondos fiduciarios, sus principales fuentes de financiamiento, que son las primas de los beneficios inscritos y también las contribuciones federales que son asociadas al Tesoro, se ajustan automáticamente cada año para poder cubrir con los costos anuales. Pero ¿qué puede hacer el gobierno para poder evitar que estos fondos tan importantes se lleguen a agotar? De acuerdo con la Junta de Síndicos, los legisladores tienen muchas opciones para realizar cambios que pueden llegar a reducir o hasta eliminar los déficits financieros a largo plazo. Sin duda alguna, aún falta una década para que el Seguro Social se quede sin dinero para poder pagar estos beneficios completos. Actualmente ya se han planteado varias opciones de cambios, con tal de poder hacer un frente a este déficit presupuestario. Estas opciones incluyen aumentar la tasa del impuesto sobre la nómina, poder hacer que los ricos paguen más impuestos, aumentar los salarios sujetos a contribuciones del Seguro Social, elevar la edad plena de jubilación, o por último, hasta reducir los ajustes anuales por costo de vida, el COLA.